vamos a dar inicio a este evento tan importante para que podamos compartir y podamos profundizar, ¿verdad? El tema que este día se va a abordar. Desde ya saludamos a todas las personas que se han conectado a lo largo del país y personas que están conectadas de fuera del país. Y los invitamos para que hagan sus preguntas en el chat. Doctora Claudia Zabaleta estará junto conmigo en este evento. Estaremos revisando sus preguntas y esperamos que puedan dar respuesta. Y vamos a dar paso a doctora Yamilet Hernández para que nos pueda, pues, a dar un enfoque amplio de lo que el ministerio tiene definido y lo que la Dirección de Inmunizaciones también tiene contemplado. Así que, bueno, doctora Yamilet puede dar inicio a esta ponencia. Tengan todos muy buenas tardes. Vamos a hablar un poco sobre tétanos. Vamos a iniciar con que la vacunación es una de las estrategias de salud pública con mayor éxito para el control, eliminación y erradicación de las enfermedades. A pesar de los esfuerzos del país en la implementación de las vacunas y el alcance de las coberturas de vacunación, es indispensable la identificación oportuna de esta enfermedad para el control y manejo de casos, así como reducir el riesgo en las complicaciones y la muerte. Aquí podemos identificar en los antecedentes de las Américas cómo estas estrategias de vacunación han permitido la eliminación y erradicación de las enfermedades prevenibles en las vacunas. Ahí podemos identificar que desde el año 2017 fue declarado a nivel de la región de las Américas que tenemos eliminado lo que es el tétanos neonatal gracias a todas las estrategias de vacunación que se han implementado en la región de las Américas. Además, en relación a las coberturas de vacunación, es importante mencionar que también en la región podemos identificar que estas coberturas con DPT-1 y DPT-3 existen varios países de la región que tienen aún coberturas inferiores al 60%. En el gráfico que está junto al mapa, podemos identificar también las coberturas de vacunación en la región de las Américas, en las coberturas de DPT, tanto en la primera y en la tercera dosis, y vemos que todavía no alcanzan ni siquiera coberturas como región de las Américas arriba del 95%, que es lo que esperaríamos que tuviéramos una cobertura útil. En cambio, en la gráfica que está abajo podemos identificar que el país el año pasado terminó con una cobertura de DPT-3 del 96%, que es la cobertura en los niños menores de 1 año de edad. Nuestro país tiene un esquema de vacunación en donde tenemos acceso sobre todo a las poblaciones más vulnerables y que son de riesgo. Nuestros niños menores de 5 años, que lo tenemos en el esquema aplicando el hexavalente de 2, 4, 6 meses. A los 18 meses tenemos un refuerzo con hexavalente. A los 4 años de edad tenemos el segundo refuerzo con DPT. Y en nuestras poblaciones de adolescentes tenemos lo que es la TD, así como también a nuestras mujeres embarazadas con la TDPA, sobre todo que en cada embarazo debemos de estar promoviendo la vacunación en ellas, que es a partir de las 20 semanas, y si no tienen su dosis de TD, se le aplica posteriormente, así como también a los adultos y los adultos mayores con TD. ¿Qué es el tétanos? El tétanos es una enfermedad infecciosa aguda que es causada por las esporas de la bacteria Clostridium tetani. Las esporas se encuentran en cualquier parte del medio ambiente, particularmente en el suelo, las cenizas, los intestinos y heces de animales y humanos. También en superficies de herramientas oxidadas, y las esporas son muy resistentes al calor y a la mayoría de los antisépticos y pueden sobrevivir ahí durante muchos años. Si nosotros identificamos la distribución de casos de tétano por sexo en El Salvador durante 10 años, del 2014 al 2024, podemos identificar de que en estos 10 años tenemos un promedio cerca de 4 casos por año, siendo el sexo masculino el más afectado. Y casi siempre, como antecedente de estos casos que hemos tenido, han sido personas que trabajan en el área de agricultura, en ganadería, que trabajan en carpintería, en construcción, que son mecánicos. Bueno, en el tétanos, el agente infeccioso habíamos mencionado que era el Clostridium tetani, que es un bacilo anaerobio gram positivo, es de distribución mundial, como ya habíamos mencionado.
El modo de transmisión es la vía de entrada, suele ser por una herida, operaciones cuando son quirúrgicas o extracciones dentales que no se tienen los medios adecuados de desinfección, también en quemaduras, otitis media, mordeduras de animales, transmisores de rabia y abortos. El reservorio, el principal reservorio es el intestino de los seres humanos, animales y el suelo utilizado para la agricultura y la ganadería. El periodo de incubación oscila entre 3 a 21 días. Generalmente los síntomas aparecen entre 7 a 14 días posterior a la exposición. El periodo de transmisibilidad del tétano no se transmite de una persona a otra y la inmunidad de la enfermedad no confiere inmunidad. Por lo tanto, es indispensable que una persona que haya tenido tétanos debe de ser vacunada posteriormente. Las manifestaciones clínicas, el signo inicial es el trismo, que es la contractura o espasmos de los músculos maceteros, seguidos por una rigidez de nuca. Hay dificultad para la deglución y rigidez en los músculos abdominales. Otros síntomas pueden ser aumento de la temperatura, sudoración, incremento de la tensión arterial y episodios de taquicardia. Los espasmos pueden durar varios minutos y persistir durante meses, pero durante semanas, de 3 a 4 semanas, y la recuperación total puede tardar varios meses. El diagnóstico, recordemos que es por clínica y no se necesita tener una prueba de laboratorio para diagnosticar. Entre también las manifestaciones clínicas, recordemos que el tétano puede ser local, cefálico o generalizado. El local es una forma muy infrecuente de la enfermedad en la cual el paciente tiene contracturas musculares persistentes en la misma región anatómica de la herida o la lesión. El tétano cefálico es poco también frecuente, se presenta ocasionalmente asociado a una otitis media o después de una herida de la cabeza y puede afectar a los pares craneales, en particular el facial. Y el tétanos generalizado es el más frecuente, en la forma de presentación que presenta aproximadamente el 80% de los casos de la enfermedad y puede adoptar una modalidad descendente. El signo inicial es el trismo. Y recordemos que el diagnóstico es por clínica. Es importante tener siempre presente la definición de caso. En las manifestaciones clínicas, las complicaciones pueden ser un laringoespasmo, fractura de la columna vertebral o de los huesos largos debido a las múltiples contracturas que puede tener el paciente, una hiperreactividad del sistema nervioso autónomo, infecciones nosocomiales porque estos pacientes permanecen por largos tiempos hospitalizados, sobre todo en las áreas de las UCI, que es donde no tienen que tener ningún estímulo para evitar que este paciente siga teniendo contracturas. Y el diagnóstico diferencial de esta enfermedad puede ser meningitis, rabia, epilepsia, septicemia y la meningoencefalitis. Bueno, en el tratamiento nosotros lo podemos identificar más a detalle en el lineamiento técnico de la prevención y control de enfermedades inmunoprevenibles, que este año ha tenido una adenda en algunas partes de él y podemos buscarlo en la página web del ministerio o en el enlace que está aquí en la presentación. En el tratamiento comprende sobre todo el cuidado de la herida, el mantenimiento de las vías respiratorias que deben de estar despejadas. Estos pacientes, la alimentación intravenosa y las medidas de soporte a fin de disminuir el espasmo. También se le aplica antibióticos, el de elección es la penicilina, el medicamento de elección, y también tenemos ahí otros antibióticos en caso de que sea alérgico a la penicilina. La inmunoglobulina antitetánica por vía intramuscular y el tétano no induce inmunidad, por eso es importante vacunar a estos pacientes posterior a que este paciente salga. Como conclusión, la identificación oportuna de esta enfermedad permitirá tener un control y un manejo adecuado. Son enfermedades de notificación inmediata en el sistema de vigilancia epidemiológica del VIGEPES y por eso tenemos que estar preparados en el momento de identificarlo, la notificación oportuna para que los niveles locales puedan hacer sus acciones. Siempre es de revisar los antecedentes vacunales en los casos identificados y bueno, recordar que las vacunas permiten reducir el riesgo de esta enfermedad, por lo que se recomienda promoverla y colocarla a nuestra población. Gracias. Muy bien, gracias por compartir sus conocimientos y vamos a dar inicio a las preguntas que hemos recibido. En primer lugar, doctora Carla Martínez, por ser un tema, yo diría, muy de mucho impacto y la verdad que nosotros esperaríamos que no se presentara, me gustaría que nos dijera o nos recordara
¿Cuál es la definición que en el país estamos manejando para considerar a una persona como un caso de tétano? ¿Y qué definiciones se manejan según nuestros lineamientos? Como lo mencionó la doctora, en el lineamiento de enfermedades inmunoprevenibles hay dos definiciones para tétanos. Tenemos el tétanos no neonatal y tenemos el tétanos neonatal. En este caso, como era ya un adulto mayor, sería el caso confirmado de tétanos no neonatal, que dice que es toda persona no neonatal que presenta dos o tres de la sintomatología o que no tenga una historia vacunal que pueda ser comprobable. Las sintomatologías que presenta son que tenga contracturas musculares dolorosas de los músculos faciales, que pueden ser acompañados de los músculos del cuello y la nuca, especialmente en la parte facial, el mesetero. Y también que tenga contracturas musculares dolorosas del tronco y que tenga espasmos musculares generalizados. Y en la definición de caso para neonatal, tenemos que sea caso confirmado, sospechoso o descartado. Esas son las definiciones que tenemos en nuestro lineamiento. ¿Hay alguna forma de tener, de confirmar un caso según nuestros lineamientos o cómo finalmente quedan registrados estos casos en nuestro sistema de vigilancia? Según el lineamiento que mencionaba la doctora, rara vez se va a poder diagnosticar por medio de laboratorio, ya que es difícil de poder aislar la bacteria. Entonces, el diagnóstico es meramente clínico. Aquí nos hace una pregunta, ¿verdad? En cuanto a veíamos en una diapositiva los diagnósticos diferenciales. Para que todas las personas que están conectadas, ¿ve? Y bueno, saludos a todos los que están y vemos que hay unas personas conectadas que son del extranjero, pues igual los invitamos a que hagan las preguntas. En esta línea, ¿cuáles son los diagnósticos que debería inicialmente un profesional de salud pensar cuando tenemos un caso de tétanos? Los diagnósticos diferenciales. Exacto. Eh, Mencionaba la doctora que tenemos meningitis, hay rabia, hay síndrome convulsivo. Son los diagnósticos que se pueden hacer diferencial con tétanos. Y en este caso puntualmente, ¿en qué pesaron nuestros colegas? Ellos pensaron en un síndrome convulsivo o un accidente cerebrovascular, también se podría. Profundizando un poco en la vigilancia, que también acá nos lo preguntan, este tipo de eventos de vigilancia, este tipo de enfermedades, ¿cuánto tiempo consideramos epidemiológicamente que ha sido notificado de forma adecuada o oportuna? La notificación es dentro de las 24 horas y las acciones se pueden realizar hasta 48 o 72 horas. Doctora Yamilet, vamos a iniciar con usted y reiterarle el agradecimiento, ¿verdad?, por su presencia y su aporte esta tarde. En general en nuestro país, por lo que se tiene, ¿qué tantas las personas aceptan la vacuna o desconocen? ¿Cuál será un elemento que nos pueda jugar en contra en esto? Es bien importante, doctor, ver que nuestro esquema nacional está bien fortalecido y sobre todo se tiene un acceso en todos los establecimientos de salud de la vacuna antitetánica. Lastimosamente, por el caso que hemos visto y por los antecedentes de casos que hemos tenido en 10 años, se ha identificado que el sexo masculino es el más afectado. Existe una renuencia de colocarse lo que es la vacuna. Además, es importante también de que nosotros como personal de salud promovamos la aplicación de esta vacuna, sobre todo en los momentos en que nos llegue un paciente herido, que no solo vamos a pensar en limpiar la herida y colocarle el antibiótico, sino que también promover y aplicarle lo que es la vacuna antitetánica para evitar, igual que un mordido por perro u otro animal transmisor de la rabia. No nos podemos quedar solo con el manejo de la mordedura o de lo que se le va a poner de la vacuna antirrábica, sino que también es importante lo que es la aplicación de la vacuna antitetánica. Entonces tenemos que promover y aplicar lo que es la vacuna a nuestra población vulnerable, sobre todo a los hombres. En general, personalmente he escuchado y le he hablado con varios compañeros epidemiólogos cuando nos ha tocado andar, por ejemplo, en barridos apoyando a los equipos, ¿verdad? O siendo parte de los equipos. Eh, en cuanto a las vacunas, la percepción, llamémosle, que se tiene es que hay
hay rechazo, ¿verdad? Es la percepción que se tiene. La dirección ha hecho algún estudio o tenemos algunos elementos que nos permitan sustentar ese problema que tan frecuente podría darse en el país. Realmente se han hecho estudios sobre todo de la aceptabilidad de vacunas, pero se hizo más que todo con lo de COVID, ¿verdad? Que era quizás un escenario diferente, porque toda la población empezó a aceptar la vacuna de COVID por la pandemia que teníamos. Pero sí ha existido siempre una renuencia en la aceptación de lo que es la vacuna, sobre todo en población adulta, ¿verdad? Es bastante renuente. Entonces consideraríamos que quizás en un futuro realizar otro estudio de aceptabilidad, ¿verdad?, de la vacunación y así como también de la percepción que tiene la población ante lo que es la aplicación de la vacuna en población adulta. Porque en niños es bien aceptado, pero ya en población adulta es bastante difícil. Muy bien, aquí nos saludan desde el Hospital San Rafael, el Hospital de Santa Ana. Bueno, gracias a todos las unidades de salud. Nos están saludando también de Chalchuapa, nos están saludando de Chalatenango, de San Miguel y de otras áreas. Bueno, continuando, doctora Yamilet, estaba viendo la casuística o los casos como se han presentado. Nos mostró una gráfica en cuanto al tiempo, nos decía una década, ¿verdad? Los casos que hemos tenido son de algún departamento en especial o de alguna región predominantemente, o de dónde han sido los casos que hemos tenido. Ha sido en general en todo el país, doctor, pero más que todo en el área rural. Se han tenido la mayoría de casos en áreas rurales. Hemos tenido casos de la zona oriental, así como también de la región metropolitana, pero casi siempre se caracterizan porque son personas que trabajan mucho en campo, ¿verdad?, en las tierras o que son mecánicos. A nivel nacional se da. Según nuestro lineamiento, doctora Yamilet, ¿qué es lo que se debe hacer? ¿Cuál es el abordaje que está planteado para que después la doctora Carla Martínez nos hable y de qué se hizo? ¿Qué es lo que tiene nuestro lineamiento planteados en cuanto a este tipo de casos? Si nos podría enumerar, doctora Yamilet. Lo importante, doctor, es la identificación oportuna. Al identificar un caso sospechoso de tétanos, clínicamente, nosotros realizamos una notificación en nuestro sistema de vigilancia a través de los BIGEP 01. Luego, es importante que el hospital que esté manejando al paciente debe de llenar la parte clínica del BIGEP 03 en las primeras 24 horas, para que los sistemas de equipos de respuesta rápida de nivel local puedan realizar las acciones a nivel comunitario en las primeras 48 horas. ¿Qué vamos a hacer en las acciones en los equipos comunitarios? Primero vamos a hacer una identificación de personas en la comunidad de que sean vulnerables, de que no tengan sus esquemas de vacunación completos. Vamos a revisar las coberturas de vacunación de nuestros niños menores de 5 años, de nuestras mujeres embarazadas, población adolescente y adultas. Si alguien no tiene la vacuna, hay que completar esquemas, ¿verdad? O iniciarlos en el caso de que no tengan esquemas. Lo importante es identificar cómo están las coberturas de vacunación en nuestras zonas. Luego, estas acciones deben de ser ingresadas en nuestro sistema de vigilancia, que es el VIEX. Muy bien, continuamos aquí, doctora Yancy Reyes, nuestra epidemióloga de la Unión. Nos pregunta, ¿con cuántas dosis de vacuna del tétano se considera que hay inmunidad? No sé, doctora Yamilet, si nos quiere. Correcto, doctor. Bueno, según las recomendaciones del grupo técnico asesor, nos menciona que en un niño se tendría que tener por lo menos sus 5 dosis, que serían sus 3 dosis en menor de 1 año, su refuerzo serían 2 refuerzos. Y en un adulto se esperaría que tendría esas 5 dosis que tendría que haberse colocado cuando era un infante y luego, siendo adolescente, una dosis cada 10 años. Entonces se consideraría entre 6 a 7 dosis que un paciente está ya inmunológicamente protegido. Y depende Muy, también si no tiene un antecedente de algún trauma o algo, ¿verdad? Que eso también es importante. muy bien, nos pregunta Virginia Raimundes. Nos dice, si un niño menor de 10 años tiene esquema de vacunación completa del menor de 5 años y presenta una herida, ¿es necesario colocar la inmunoglobulina?
Repito La la inmu- pregunta. Repito la pregunta. Nos dicen, si un niño menor de 10 años tiene esquema de vacunación completa del menor de 5 años y presenta una herida, ¿es necesario colocarle inmunoglobulina? Eso es más que todo en hospitales. La inmunoglobulina se coloca ya cuando se tiene una identificación de un caso de tétanos, pero ya preventivo no se coloca eso. Muy bien. Y bueno, tenemos un saludo desde México y nos hacen una pregunta. Miguel Ángel nos está Solís nos pregunta, dice muchas felicidades y nos dice, ¿han identificado los principales motivos eh, por los cuales no quieren vacunarse? Y de ser posible, ¿cómo ha logrado convencer a esas personas? Un saludo fraterno. Gracias, Miguel. Saludos desde aquí a El Salvador. Comentarle que realmente nuestra población adulta, más que todo masculina, es más difícil de convencer de que se coloquen la vacuna. Consideramos que tiene mucho que ver culturalmente, ¿verdad? Pero en el caso de las mujeres es mucho más fácil poder colocarle la vacunación por los embarazos que han tenido y hasta cierto punto la mujer consulta en el momento en que se siente enferma. En la población masculina es más difícil que quiera acercarse a un centro de salud. Pero actualmente se están haciendo más que todo visitas en las comunidades, también el primer nivel de atención de nuestro país está buscando estrategias para poder mejorar lo que es la aceptación de vacunas en nuestra población. Gracias. Muy bien, bueno, vamos a continuar aquí con los saludos a compañeros del Cibasti Sur. Nos están saludando desde el Hospital de Botera, nos dicen que hay personal de enfermería conectados. Desde Uchitoto también, bueno, gracias a todos los compañeros del Ministerio y del sector salud que nos acompañan. Aquí tenemos otras preguntas que quisiera un poco, doctora Yamilet, coméntenos en cuanto a en cuanto a nuestro esquema. Sabemos que nuestro país ha dado pasos muy importantes. ¿Cuáles han sido últimamente en nuestro esquema de vacunación, que en el contexto que estamos hablando, que usted quisiera resaltar esta tarde para todos los que nos están escuchando y viendo? Gracias, doctor, por el espacio. Comentarles que nuestro esquema nacional de vacunación ha tenido ciertas modificaciones, ya que se han implementado ciertas vacunas que en el esquema anteriores no hemos tenido. En el caso de nuestros niños menores de 1 año, hemos implementado lo que es la vacuna hexavalente. Anteriormente contábamos con la vacuna pentavalente. Ahora con la aplicación del hexavalente tenemos la ventaja, ¿verdad? Que es prácticamente lo que en las clínicas privadas anteriormente se daba, ¿verdad? Ahora es gratuito y se tiene acceso para toda la población. También tenemos lo que es la vacuna de la varicela, la de la hepatitis A, y en el caso de nuestros adultos tenemos lo que es la neumococo 23, ¿verdad? Esto ha permitido tener un esquema bastante completo y sobre todo que es una inversión grande que el Ministerio de Salud ha hecho a nivel nacional para que la población en general pueda tener acceso a estas vacunas que anteriormente no se tenían. Muy bien, doctora Yamilet, ya para ir cerrando, no sé si algunos consejos o no sé, alguna sugerencia que quisiera en general darle a todos los que este día nos acompañan. Bueno, sobre todo si se encuentran compañeros de primer nivel de atención, ¿verdad? Gracias por los esfuerzos que hacen en nuestra población en cuanto a la vacunación. Tenemos que tener el compromiso de que la promoción de esta vacuna a nuestras poblaciones. Si tenemos un paciente herido o mordido por animal transmisor de rabia, tenemos que promover y aplicar la vacuna para evitar que estos casos se nos sigan dando. Además, también en el área hospitalaria, lo que es la identificación oportuna de los casos nos permitirán reducir los riesgos, las complicaciones y la mortalidad de ellos. Y bueno, agradecerle, doctor, por el espacio que nos ha permitido como parte de la Dirección de Inmunizaciones al hablar de estos temas de inmunoprevenibles. Muy bien, bueno, vamos a motivar o a exhortar a nuestros compañeros, ¿verdad? Que podamos estar actualizándonos y leyendo. Fíjense que el estar revisando a nivel operativo, a nivel ciudad y región, en todos niveles, nuestros lineamientos también nos ayuda a tener
mejores criterios, ¿verdad? Y mejor aplicabilidad, porque cuando uno discute con los demás compañeros los lineamientos, eso permite aclarar dudas, que a veces pareciera que el lineamiento está claro, pero cuando uno lo está utilizando se da cuenta que no,